Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Para hoy tendremos un coloquio muy interesante con la película Oblivion, y el tema que nos orientará es Después de la distopía. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, al director de Emisora Mariana, Fray David Romo, de la Orden de San Agustín, y quien nos acompaña en máster, David Ricardo Cepeda. Hoy tendremos unos invitados especiales del Colegio San Simón. Nos estará acompañando del grado 10º María Sepúlveda, del grado 11 Juan Diego Beltrán y su profesor de filosofía Juan José Salamanca. Bueno, y pues como acostumbramos en cada uno de nuestros programas, la sinopsis de esta película, digamos que queremos tratarla bajo este tema principal de Después de la distopía. Oblivion es una producción estadounidense dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurilenko, Morgan Freeman y Melissa Leo. Se estrenó el 19 de abril de 2013 y pertenece al género ciencia ficción-acción. En realidad, digamos que nos enfrentamos, como lo hemos anunciado, a un panorama distópico, pero que nos involucra en el año 2077, después de que la Tierra ha afrontado un proceso de guerra nuclear, y por lo tanto se nos anuncia al principio el personaje principal, que es Jack Harper, nos anuncia que la humanidad ha tenido que abandonar la Tierra a la luna de Titán, luna de Saturno, precisamente porque son tan duras las condiciones que afronta, digamos, que la humanidad, que le es imposible ya habitar la Tierra. Entonces, bueno, digamos que todo esto va a enmarcar el eje temático principal de la película. Vamos a encontrar que Jack Harper va en busca precisamente de respuestas a memorias que, digamos, que de cierta manera lo detienen como en su proceso cotidiano de responder a las actividades técnicas de las que es responsable. Y pues digamos que esto va a tratar de enmarcar todo el lindero del filme. Pero Jack Harper, digamos que va a ir encontrando en la secuencia de la historia, digamos que sucesos que le van a permitir preguntarse por su propia identidad, preguntarse por el sentido de sus memorias, que lo van acompañando y trazan para él un camino que de pronto ya no tenga retorno, y es un camino de el darse cuenta de sí mismo. Pero pues se va a encontrar con que es solo una réplica de una persona real, que fue precisamente el excomandante de la NASA, Jack Harper, un ser humano real, y se da cuenta que él es tan solo un clon, una réplica de réplicas. Entonces, bueno, pues de verdad que este filme, a pesar, digamos, que de enmarcar, digamos, que una temática un poco plana en el desarrollo de la misma película, sí nos enmarca la problemática de la clonación, la identidad, la presencia y la construcción de mi identidad con el otro, además de plantearnos también qué puede pasar después de un panorama distópico, cómo superar esa condición. Ya luego seguimos en los temas de ciencia ficción. Hemos trabajado Elysium, el dador de los recuerdos. En el dador precisamente trabajamos un poco lo que es la memoria y cómo la memoria nos da cierta identidad. Aquí volvemos al tema de el autorreconocimiento con las memorias o con la memoria para el astronauta. Pero esa es la pregunta por el autorreconocimiento, ¿cómo me reconozco? Y lo que nos deja como inquietud en la película es pensar la personalidad de un clon. Un hombre que está adaptado, pues un clon que está adaptado a ciertas capacidades, a ciertos ejercicios, ¿sí? Él tiene que hacer su trabajo, pero aún así subsiste en él la pregunta ¿por quién es? ¿Por qué recuerdo esto? ¿Por qué tengo este sueño recurrente?
¿sí? Hay una incomodidad. Bueno, y pues quisiera que pues aquellos que nos acompañan, de pronto iniciando con Juan Diego, tal vez que nos comente cuál ha sido su impresión de la película. Pues, en mi opinión, manera de verlo, la película tiene un buen concepto, muy prometedor. La ejecución deja harto que desear, pero el concepto como tal no es una película solo para verla, sino también como pensar más allá de los conceptos que presenta. Bueno, y María, ¿qué pues nos dice también al respecto de la película? Yo pienso que la película abarca muchos temas y es bastante interesante poder entender todo y preguntarse más allá de lo que está pasando en la película. Y es cuestión de prestarle mucha atención para no perderse tanto porque lanza Como cuestiones. Sí, muchas cuestiones para preguntar y intentar responder e intentar encontrar un sentido a la película. Bueno, y pues Juan José, que pues ha tratado este tema de filosofía de la tecnología y pues transhumanismo, y especialmente el que nos compete, que es la distopía. ¿Cómo ha visto la película? ¿Si está de acuerdo, digamos, que con el mismo desarrollo que nos presenta el filme o no? Pues la película cumple la temática, sin embargo pienso que sucede muy rápido, no permiten desarrollar a los personajes, profundizar un poco en ellos. Explica bien la temática de la distopía, muestra un mundo caótico, pero sucede rápido. Considero que es para verla, pasar el rato y sentarse un momento a analizar. Sí, pero bueno, sin duda digamos que el tema siempre está muy de fondo, ¿no? Es decir, siempre está la pregunta latente de cuál es el sentido de la distopía, ¿no? ¿Cuál es el Hemos trabajado con las películas anteriores esos futuros distópicos, esos futuros ideales de sociedades, bueno, una sociedad postindustrial como Elysium, cómo sería un gobierno tecnocrático o cómo sería una sociedad homogénea donde no haya moralidad, ¿sí? Después de estas distopías, lo que siempre nos muestra la ciencia ficción como preámbulo es que va a haber un gran acontecimiento caótico que tiene que volverse a empezar, tiene que volver a empezar como a construir los cimientos de una civilización, una sociedad. Eso es lo que nos muestra un poco Oblivion, después de la distopía, pensarnos después de un acontecimiento caótico, cómo reconstruimos nuestra propia identidad, porque también la identidad de este astronauta, que es un clon, está en búsqueda de ella. ¿Cómo construyo lo que yo soy? ¿Cómo reconstruyo mi propia identidad? ¿Y cómo construyo civilidad o civilización, sociedad? Sí, yo creo que de fondo hay una de las tesis que enmarca la película a través de este personaje que es Jar Harper, que lo protagoniza Tom Cruise, y es sencillamente cómo la reconstrucción no debe necesariamente empezar fuera de la Tierra, sino que debe empezar en la Tierra. La reconstrucción de la identidad la hacemos, digamos que no solo ligados a lo que somos individualmente, sino a lo que hemos sido, es decir, no solo a lo que en presencia, en el presente somos, sino también frente a lo que hemos sido en la historia, en el pasado. Y pues que él, digamos, que haga partícipe esta tesis dentro de la película desde el principio, guarda, digamos, que algo significativo que, digamos, también enmarcará un tema principal dentro del desarrollo del mismo filme. Y bueno, pues como acostumbramos casi siempre, los dejamos pues a continuación con uno de los soundtracks de este filme, que es Oblivion. Los dejaremos con Fearful Odds.
Estamos en los 1400 de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. Hablamos un poco de las impresiones de Oblivion y lo que hemos venido trabajando en estos últimos programas del transhumanismo. Hemos evocado entonces con Elysium, el dador de los recuerdos, hasta la misma película Her, ciertos futuros distópicos. Y nos preguntamos entonces por el sentido de la distopía, o cómo entendemos la distopía. Pues la distopía yo la quisiera explicar contraponiéndola a la utopía, siendo la utopía un mundo perfecto, hipotético, no puede materializarse, pero que aún así puede ser imaginado. En cambio, la distopía sería el completo caos, la pérdida de cualquier cualidad buena que puede tener una realidad. La distopía es como la idealización de un mundo caótico, pues apocalíptico, en donde nos muestran escenarios bastante drásticos de cómo podría llegar a pasar escenarios de la destrucción del mundo, de invasiones. Podemos decir entonces que la distopía es un futuro negativo, una cuestión que se genera desde el caos y el ser humano busca una respuesta a ese suceso. Sí, porque hoy nuestra época asiente tanto a los futuros distópicos. Es decir, vemos esto muy prolijo, no solo en el cine, sino también en la literatura de ficción científica o de ciencia ficción. Porque hemos abandonado, digamos que los discursos utópicos de la sociedad, donde imaginamos al hombre, digamos que en una clase como de esencialismo paradisiaco, en donde digamos que todo es benévolo, todo es benéfico para la raza humana. Hemos olvidado esos senderos para reflexionar lo que es nuestra sociedad y lo que es la misma esencia del hombre, y nos hemos aventurado a repensarnos lo peor que puede pasar, digamos que estando en nuestras manos la responsabilidad de ese tipo de sucesos. ¿Cuál en ese sentido sería el propósito de aventurar pensarnos el futuro a través del caos que representa la distopía? Yo creo que hay una idea de pronto en el ambiente o una idea de la tecnología muy negativa por esta idea excesiva de lucro, esta, mejor dicho, explotación excesiva de los recursos. Lógicamente nos lleva a pensar que va a haber un futuro muy caótico, un futuro donde va a haber una catástrofe grandiosa con el planeta porque estamos destrozando el planeta. Ya no nos pensamos un ideal, más bien nos pensamos como que tenemos que enfrentar que esto se va a acabar y que tenemos que volver a reconstruir el sentido de nuestra propia sociedad. Yo creo que por ahí podría empezar. Sí, recuerdo que hacíamos alusión en el anterior programa de Blade Runner a que, digamos que la literatura de ciencia ficción lo que aventura es especialmente no lo que es el futuro, sino las posibilidades que tenemos en nuestro presente. Esas responsabilidades que son inherentes hoy para nosotros a través del mundo de la tecnología, tal vez son las que tenemos que tomar en nuestras manos, y tal vez el género de la distopía lo que hace es advertirnos qué caminos no debemos transitar, es decir, qué caminos digamos que debemos señalar para recordarle siempre a la humanidad qué es lo que no está haciendo o qué es lo que ha dejado de hacer para que digamos que el futuro o una previsión del mismo pueda ser digamos que mucho más beneficiosa para la humanidad. Pero atrás, como dice Luis Alfredo, se esconde siempre este panorama que ya han citado Juan Diego, María y Juan José, que es precisamente el del caos, el caos que también nos acompaña a nosotros mismos. No siempre somos orden, también hay en nosotros implícito desorden, ¿no? Y por lo tanto advertimos que nuestra naturaleza también puede proyectar ese mismo desorden natural en el hombre, claro está, pero que puede proyectarlo en el mundo y dañarlo. Claro, la distopía aquí entonces nos advierte la responsabilidad que tenemos frente al futuro. El sentido de la distopía puede funcionar como un espejo para podernos situar y podernos ver, proyectar también al mismo tiempo qué sería de.
Sí, y yo creo que es necesario siempre repensarnos, por lo tanto, qué es la distopía para nosotros y sobre todo, qué es la distopía dentro de este filme de Oblivion. ¿Ustedes cómo lo perciben? Dentro del filme. Lo percibo de manera de que muestra un mundo en el cual los avances tecnológicos se salieron de control, lo cual llevó a la exterminación de la mayoría de la raza humana y no solo eso, sino el olvido de toda su cultura, de toda su identidad, y eso en su parte forma otra distopía. Yo lo veo más por el hecho de que en realidad muestran como una utopía en el que él está viviendo, pero él después se va dando cuenta de que en realidad no era una utopía y no era el mundo ideal que le estaban planteando, sino que él descubre que en realidad era más imperfecto de lo que él pensaba y que en realidad se convirtió en una distopía. Lo curioso es que al ver la película se pone a pensar que siempre comienza con lo perfecto y es el mismo individuo el que se da cuenta que no está ordenado, es el mismo el que reconoce una distopía, el que se da cuenta de que no es perfecto y surge esa visión caótica que él no sabía. Sí, es cierto, pero yo creo que hay algo importante que ha dicho María, y digamos que compaginándolo con la intervención de Juan Diego también. Es decir, hay distopía, pero a la vez hay utopía. Hay distopía porque de entrada digamos que la historia nos introduce a través de una reflexión que tiene Jar Harper a raíz de lo que ha pasado en la Tierra, de lo que es él como hombre que aún habita la Tierra pero destruida. ¿Mm? Pero es interesante que María nos hable de una clase de utopía dentro de la distopía, porque a pesar de todo, Jack Harper cree que, bueno, eso será efímero, es decir, el trabajo que ellos están haciendo es momentáneo, es mientras dure este trabajo y les quedan 2 semanas para salir de la Tierra y poder ir a Titán, que se supone que es el satélite donde van a reconstruir la sociedad humana, ¿no? O donde ya se está haciendo ese proyecto. Pero de Titán nunca se nos habla, ¿no? Ese es el futuro utópico que les espera, pero está, digamos que de fondo siempre patente dentro de la distopía que es la Tierra. E incluso encontramos allí a personajes interesantes que son los carroñeros, ¿no? Los carroñeros tal vez simbolizan el imaginario común que tiene un hombre que vive en la utopía estando en una distopía. ¿Mm? Porque el carroñero siempre le recuerda a ese tipo de hombre utópico que lo que está es ante un panorama de destrucción. Y avanzando el filme nos daremos cuenta que los carroñeros no son seres alienígenas como lo habían dicho o se los había dicho esta máquina que es Tet, que es una máquina alienígena, sino que son seres humanos a los que las ondas están matando. Entonces, claro, yo creo que sí habría que repensarnos esto que han dicho, porque de verdad que utopía y distopía siempre parecen encontrarse en el género de ciencia ficción. Yo no sé ustedes qué creen con esto que hemos dicho. No sé si de pronto este tema de simbólico que es para nosotros los carroñeros aventuren todo esto dentro del filme, ¿no? Aventuren una utopía dentro de la distopía. Después de todo va a ser uno de estos carroñeros o uno de estos seres humanos el que le va a recordar a Jack Harper qué fue la humanidad, qué ha sido la humanidad y qué puede ser, ¿no? Que es precisamente Malcolm, protagonizado allí por Morgan Freeman, el que le recuerda el sentido bajo el cual debe proyectarse la humanidad. ¿Mm? Una humanidad que sí ha pasado por momentos difíciles, un momento caótico, pero que aún así puede reconstruir su mundo en la tierra, sin abandonar la tierra. Yo no sé, Juan José, cuando estudiaron este tema en clase, ¿cómo lo vieron? Pues miramos la parte en que al existir los carroñeros había cierto orden y propósito en la funcionalidad que hacía Jack Harper de su labor. Sin embargo, lo que veníamos hablando anteriormente, que era que cuando él descubre la verdad, se da a entender que ya no es una utopía y va a la distopía. Y comienza ya el juego de descubrir qué sucedió, volver a
a buscar como la historia de la humanidad. Sí, y esa perspectiva es muy importante. Buscamos el sentido de la historia. Después de todo, el propósito es recuperar o restituir el pasado que también hace parte de nuestra identidad y que tal vez matice qué tan proyectados o qué tan bien proyectados estamos ante el porvenir. Yo creo que hay un resquicio, hay como una resistencia de pensarse que todo puede ser orden. Como en la misma esencia el ser humano, por decirlo de alguna manera, se resiste, bueno, se crea un mundo utópico, se crea un ideal, se crea un orden, pero su propia naturaleza tiene de por sí el caos. Por eso la pregunta por ahí, muy dentro, muy reflexiva de, ¿puede ser esto tan perfecto? Como esa idea de perfección como tan palpable es desconfiable. Por eso la utopía ahí encierra también al mismo tiempo la distopía. Sí, incluso yo creo que eso se matiza muy bien en cómo están divididos los espacios. Si ustedes pues ven en el Sí. filme, y yo no sé pues Juan Diego y María qué percepción tengan al respecto, quisiera que nos la compartieran, porque yo al menos creo que se ve muy reflejado este sentido de la utopía y la distopía, como habitan cada uno de estos personajes. Jack Harper y su pareja, Vika Olsen, habitan en los puntos más altos de la Tierra. Entonces, digamos que es un punto etéreo, donde digamos que se materializa una utopía, tienen acceso a todo, a medicinas de reconstrucción biogenética, digamos que no sufren de carencias, de preocupaciones, tienen cómo transportarse rápidamente, en cambio matizándolo con cómo viven los carroñeros, que también son seres humanos, viven en un tipo de caverna, ¿no? Entonces, no sé qué percepción tengan ustedes al respecto. O sea, ¿allí se materializa la visión distópica y utópica o no? Vamos a darlos con un soundtrack. Vamos a apreciar esa música de Oblivion. Es muy buena. Espero que disfruten junto con nosotros y ya vamos a retomar entonces el tema, lo que significa entonces el sentido de la distopía. Bueno, los dejaremos entonces a continuación con Raven Rock.